digamos, habíamos hablado acerca de la estructura del Consejo de Administración, de la composición del Consejo. Yo les había dicho que, eh, digamos que no es recomendable tener un consejo muy numeroso, pero eh, sí se ha visto que hay entidades que tienen, digamos, una importante cantidad de miembros, ¿no? Por aquí no nos aparece, eh, pero hay, digamos, entidades que tienen, digamos, más de 10 consejeros, ¿no? Eso dificulta la interacción. De alguna manera puede facilitar lo que es la diversidad de perfiles, pero para que podamos tener una toma de decisiones ágil, se requiere un equilibrio, ni tan pocos para que no se concentre el poder, ni tan muchos que terminen, digamos, que considerando las participaciones terminen extendiendo el tiempo de duración de los comités y por lo tanto eh, reduce la cobertura de los temas que puede tratar el comité o los consejos de administración. Bien, entonces, eh, bueno, el otro punto es sobre el presidente del consejo, ¿no? Entonces, cuando nos hablan del presidente del consejo, eh, primero las recomendaciones son que los miembros del consejo no participen en otras entidades del grupo. Eso más adelante lo vamos a comentar, pero específicamente el presidente del consejo, para que esté muy enfocado en alcanzar los logros de la entidad y en las decisiones de gobierno de la entidad, es conveniente que se aíslen los conflictos de intereses y que no presida otros consejos de otras empresas del grupo. Incluso también recomiendan que no participe en otros consejos del grupo. ¿Eh? Bien. Eh, Habíamos hablado bueno, aquí nos habíamos quedado. Nos tocaba hablar de la participación de los consejeros expatriados. En este punto, el informe menciona que, lo menciona también para los miembros de la gerencia. Los expatriados, yo soy uno de ellos, me tocó ser expatriado en el año 2007. Los expatriados eh, contribuyen con el gobierno corporativo porque, primero, un expatriado viene con una perspectiva diferente, muchas veces una perspectiva internacional, muchas veces una perspectiva de otro mercado, ¿no? Y también a veces perspectiva global, incluso, ¿no? Hay gente que vive en muchos países. Entonces eso permite, primero, tener un criterio, digamos, adicional a los criterios locales que obviamente se van a tener. Segundo, permite tener, digamos, incorporar personas que conocen de buenas prácticas que se han hecho en otros países, ¿no? Y las buenas prácticas son para seguirlas. Entonces, eh, digamos, esa es otra ventaja de de los expatriados, ¿no? Bueno, y obviamente le da pues algo de diversidad al Consejo de Administración. Bueno, eh, luego viene el punto de la participación de otros consejeros en empresas relacionadas y en entidades vinculadas a accionistas mayoritarios. Es decir, pasa que hay grupos empresariales, hay grupos o conglomerados financieros que tienen un banco, una aseguradora o una corredora de seguros a veces, tienen un puesto de bolsa, tienen una administradora de fondos, o sea, tienen varias empresas del grupo, una empresa de cobro, una empresa de vigilancia, ¿no? Entonces, sobre todo para los grupos más grandes. Entonces, la recomendación del informe, ¿no? Es que eso puede generar conflictos de intereses y que por lo tanto es conveniente o es recomendable
que los miembros consejeros no participen en en varios consejos, ¿no? Porque eso les genera conflictos de interés. Bueno, por otro lado, tenemos también los criterios de selección y nombramientos de los miembros del consejo, ¿no? Eh, y se establece la necesidad de que haya un comité de nombramiento y remuneraciones, no solamente para puestos clave en la administración de la gerencia, sino también que ese comité de nombramientos y remuneraciones también se encargue de, primero, eh, preseleccionar candidatos para el consejo, luego que se encarguen de un proceso de selección que sea todo muy estandarizado para evitar precisamente nombramientos que incrementen la concentración de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque un consejero recomienda a un amigo y entonces son dos personas diferentes, pero de repente tienen, digamos, cierta afinidad de alguna manera, porque resulta que lo recomendó el presidente del banco, entonces difícilmente se va a oponer a las opiniones o a las propuestas de ese miembro de consejo. Entonces, eh, se requiere un organismo pues, más independiente, que es el Comité de Nombramientos y Remuneraciones, lo más independiente posible. La semana pasada me preguntaban quiénes lo deberían integrarlo. Lo más independiente, ¿no? Yo creo que debería haber personas de la administración, eh, pero sí creo que, que es importante incorporar, o sea, si vas a terminar incorporando miembros externos, este es el comité que debería tener más miembros externos, comité de nombramientos y remuneraciones, pues no tiene conflicto de interés. ¿Ok? Bien. Y los miembros de la administración podrían participar con voz sin voto, porque conocen la realidad y pueden también hacer aportes. Bueno, entonces, estos criterios de selección deben ser como muy estándares, tienen que estar eh, plasmados en algún documento y tienen que ser difundidos para que todos sepan que los procesos son procesos que llevan cierta justicia, que llevan cierta equidad en las elecciones y que no se está contratando por amistad, porque cuando se contrata a veces por amistad pueden aparecer conflictos de interés, ¿no? Digamos, deudas intangibles, ¿no? Por esos nombramientos. Entonces, eso es lo que se busca hilar con un comité de nombramiento. Bueno, luego se llama comité de nombramiento y remuneración. Y también no solamente ve las remuneraciones de los miembros del consejo, sino también las remuneraciones de la gerencia, que es uno de los puntos más difíciles, ¿no? Porque que la gerencia debería tener una remuneración variable, pero esa parte es muy difícil de poner, ¿no? Entonces, ya no es rentabilidad solamente, ¿no? Porque si no, aparecen los conflictos de interés. Entonces tiene que ser rentabilidad ajustada por riesgo. Eso es bastante difícil, pero la idea general es que la remuneración variable esté enfocada en objetivos de largo plazo. Ese es el criterio general, ¿no? Bueno, entonces ahí es importante el comité de nombramientos y remuneraciones. Bueno, entonces, los miembros de consejo deberían tener ciertas características, ¿no? En mi opinión, tiene que tener características de conocimiento, experiencia. El Comité de Basilea habla de independencia, pero lo más importante es que tengan un altísimo nivel de integridad, porque lo que se requiere es que ellos inspiren confianza, ¿ok? Que tengan tiempo también para cumplir con su responsabilidad como consejero, porque
digamos, lo que pasa que si no se le va a hacer, no solamente por el enfoque, sino porque eh, pueden tener inasistencias o por el mismo, digamos, enfoque que se requiere para las sesiones de comité, que a veces son, o sesiones de consejo, que a veces son sesiones larguísimas, ¿no? Entonces una persona muy ocupada está saliendo, está contestando mensajes, entonces se requiere, digamos, de cierto enfoque eh, para poder atender las necesidades. Y muchas veces los comités no terminan en la sesión, muchas veces quedan algunos temas pendientes, esto vamos a verificar, que validar, eh, este, solicitar como visto bueno, ¿no? Que ya no se hace en el momento de la sesión, sino a veces es posterior, ¿no? Y que se hace muchas veces de manera digital. Y también que tengan buena interacción, ¿no? Proactividad, que eh, pues se puedan relacionarse bien, conformar, digamos, un equipo, porque al final los consejeros, independientemente, eh, si son seis, un equipo de básquet, y si son 11, son un equipo de fútbol, ¿no? Independientemente que sea un equipo de básquet o un equipo de fútbol, son un equipo. Entonces, en un equipo tú necesitas que haya una buena interacción con los diferentes perfiles, ¿no? Y que participen. Eh, y la diversidad es importante porque hay algunos que tienen un mayor enfoque en la parte contable, otros en la parte financiera, otros en la parte de auditoría, otros en la parte de negocios, otros en la parte de tecnología. Entonces, pero el complemento los hace muy potentes. Entonces, a veces pongo como ejemplo que en una partida de ajedrez, si nosotros tuviéramos puras, puros alfiles, no podríamos hacer buenas jugadas. Necesitamos alfil, torre, caballo, ¿no? Esa combinación permite jugar fabulosas, fantásticas. En cambio, si fueran en lugar de dos alfiles, dos torres y dos caballos, si tuviéramos seis alfiles, o si tuviéramos seis torres, o si tuviéramos seis caballos, no podríamos hacer las mismas jugadas. Entonces, con esa metáfora, la diversidad es muy buena en el consejo de administración, ¿no? Perfiles diferentes, ¿no? Algunos participarán más en algunos tópicos que conocen, ¿no? O donde han tenido experiencia, otros participarán menos, pero como los tópicos son diversos en el consejo, al final todos pondrán un poco de lo que saben y de lo que pueden aportar. Muy bien. Sí. Entonces, es la distribución de los miembros de consejo, ¿no? O sea, la institución tiene que estar contemplada. La institución que se puede dar por muchas razones. Cuando hablamos de institución, generalmente eso tiene una connotación negativa, ¿no? Y esa institución puede deberse pues, a comportamientos inadecuados, por ejemplo, o también a denuncias públicas de mal comportamiento, que incluso no necesariamente se han comprobado que sean verdad, ¿no? Acusaciones que llegan, que son importantes y que, digamos, muchas veces los accionistas recomiendan separar a los consejeros de la entidad mientras duran las investigaciones de unas supuestas acusaciones, ¿no? Entonces, todo eso, pero todo eso es importante contemplarlo, ¿ok? Bien. Eh, Luego, para que no parezca algo ah, antojadizo o discrecional, ¿no? Entonces, por eso es importante contemplarlo en los documentos. O por otro lado, tenemos en la parte de las funciones, ¿no? De las funciones en el Consejo de Administración, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos eh, la aprobación del Consejo para transacciones financieras importantes.
La recomendación o la referencia que se da es para cuando se trate de una decisión de crédito o de inversión que supere el 5% del patrimonio, ¿no? El patrimonio regulatorio, el patrimonio técnico. Entonces, más de un 5% ya podemos estar pensando en que eso tiene que llevarse al consejo. Pero como cada entidad tiene su propia realidad, en algunos casos ese 5% corresponderá, eh, digamos, o podrá ser no 5, podrá ser 3%, en otros casos 6%, 7%, 10%. O sea, cada día decide eso, ¿no? En función a sus características, en función a si tiene otros comités de apoyo, ¿no? Que representan al consejo y entonces eso permite delegar algunas cosas en función a muchos elementos, pero sí se requiere un punto importante, ¿no? La otra cosa es que es muy importante también delegar a propósito de eso en el comité de riesgos, ¿no? Decisiones sobre todo lo que tiene que ver con nuevas transacciones, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos segmentos, ¿no? Cosas que no han sido probadas. También delegar en el comité de riesgos cuando haya conflictos de interés para encontrar la mejor forma de darle tratamiento. Asimismo, transacciones especiales no contempladas, o sea, que no están previstas en las políticas o no están previstas en los reglamentos, situaciones muy peculiares, particulares. Entonces, sobre todo que son materiales, sí deberían ir al Consejo de Administración, ¿no? Y en algunos casos también reestructuraciones financieras, clientes que están en una situación difícil, ¿no? Y que tienen cierta materialidad también. Bueno, entonces, en las encuestas que se hizo por parte de la superintendencia, el 63% de las entidades encuestadas lleva las transacciones que superan el 5% del patrimonio técnico a nivel de consejo, ¿no? El 13% lo lleva, eh, digamos, al consejo cuando está entre un 5 y 10%, ¿no? El otro 13% cuando está entre 10 y 15% del patrimonio técnico, ¿no? Y un 13% que no ha establecido, o sea, no ha determinado, ¿no? Entonces, siempre, bueno, el número que sea, siempre es recomendable que esté previsto, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? O sea, nuevas transacciones. En el caso de nuevas transacciones, es importante, ¿no? Ya sea en segmentos, ya sea en productos, ¿no? Luego, aquellas transacciones que puedan generar conflictos de interés, estos son casos difíciles, ¿no? Aquellas que no están contempladas en las políticas, ¿no? O que no están dentro del apetito de riesgo, aquellas que donde la entidad se expone a riesgos de refinanciamiento, de reestructuración, esos son los casos que vale la pena llevarlos al comité. Recuerden que, perdón, al consejo. Recuerden que al consejo va siempre lo más importante. Entonces hay que establecer un umbral, hay que establecer una materialidad. Bien, el siguiente punto es el deber de lealtad entre accionistas y consejeros, ¿no? Entonces, para ello deben estar muy bien establecidos cómo se gestionan los conflictos de interés y evitar el abuso de poder, ¿no? Entonces, el abuso de poder, por ejemplo, se da cuando una persona decide, pues, indirectamente, un accionista, por ejemplo, que es mayoritario, tiene el 65% y tiene la cantidad de consejeros que le obedecen y le son completamente leales a ese accionista del 65%. Entonces el 35% prácticamente restante prácticamente no puede hacer mucho y se da un desequilibrio de poderes, ¿no? Ese es un ejemplo. Bueno, eh, entonces es importante que todo consejero revele los conflictos de interés cuando los tenga, ¿no? Y que hayan criterios claros para las facilidades crediticias para evitar de que se le esté financiando a algún
miembro de, digamos, alguna empresa de algún miembro del consejo o de alguien con quien se tiene conflictos de interés, ¿no? Con el establecimiento, obviamente, de controles específicos. Por ejemplo, la política de regalos es muy importante, ¿no? Y la política de revelamiento de conflictos de interés también. Muy bien, esto es lo que les estaba mencionando. El punto 15 son los lineamientos para las operaciones con partes relacionadas. O sea, esto tiene que quedar muy claro. Tiene que haber controles, ¿no? Operaciones que estén bajo condiciones no favorables, o sea, condiciones estándares. Eh, Luego, que los controles estén bien identificados, que haya límites preestablecidos, que se respete, que no haya excepciones para las partes relacionadas o las empresas relacionadas, ¿no? Que haya un buen seguimiento y que sobre todo que se divulguen los conflictos de interés cuando puedan aparecer. Bien, entonces, eso básicamente es lo que hemos hablado y ahora llegamos a la parte C del desempeño del Consejo de Administración. Primero que nada, hay que evaluar el, el desempeño de los miembros del Consejo, ¿no? Entonces, se realiza una evaluación, debe realizarse una evaluación. Esa evaluación debería ser independiente. Si los señores conocen las responsabilidades, ¿no? Si son, eh, si conocen sus responsabilidades, si tienen idoneidad, diligencia, ¿no? Dedicación, la contribución que hacen al consejo. Entonces, pero sí es importante que esa evaluación sea independiente para que se haga bien, ¿no? Entonces, aquí la evidencia, y por lo menos mi experiencia, es que al consejero no le gusta que lo evalúen. Pero hay mecanismos para evaluar a los miembros del consejo de manera anónima, ¿no? Entonces, eh, y mucho se hace estas evaluaciones a través de las denominadas autoevaluaciones. En las autoevaluaciones, pues todo, por lo general, queda muy bien, ¿no? Entonces es muy difícil que las mismas personas se califiquen mal. Entonces, por eso es recomendable las evaluaciones externas. En el informe se menciona que solamente una entidad, solamente una hace evaluación, una de ocho, ¿no? Porque se evaluaron ocho consejos, una de ocho eh, contrata a una consultoría externa para evaluar a los miembros del consejo, ¿no? Pero eso es lo ideal, eso es lo ideal. Obviamente cada entidad pues es una historia diferente, pero eso es lo ideal, ¿no? Entonces, las autoevaluaciones, en mi opinión, no es que no se deban hacer, sí se deberían hacer, ¿no? Porque las autoevaluaciones también nos ayudan a tener una autorreflexión y probablemente nos van a remitir a algún grado de acción. Pero las autoevaluaciones deberían ser complementarias, más que definitivas y contundentes. ¿Ok? Bien. Entonces, estas autoevaluaciones, en la mayor parte de casos, en el estudio de la superintendencia, fue hecha con la participación de consultores externos, ¿no? Entonces, después viene ya la remuneración de los miembros del consejo, que es el punto 17. Entonces, esto tiene que estar definido. Aquí es donde entra el comité de nombramientos y remuneraciones. Aquí entra su rol. Todas las condiciones tienen que estar muy claras. Y cuando se habla de remuneración, no solamente se habla de lo que es, digamos, la dieta por sesión, ¿no? Sino también, bueno, primero que si va a ser por sesión o va a ser por hora, ¿no? Y segundo, que sí, qué otros mecanismos de remuneración o de dieta no monetaria existen, ¿no? Hay algunos que tienen, por ejemplo, un seguro, una póliza de seguro médico, eh, este, otros que ofrecen, digamos, intereses, el acceso a intereses preferenciales para hipotecas o para ciertos créditos, o sea, ¿qué otros beneficios, no? Cuando hablamos de remuneración, esto es completo, si reciben vales de combustible, o sea,
todo eso lo tiene que definir y tiene que estar bien claro a través del comité de nombramientos y remuneraciones. ¿Ok? Bien. Entonces, obviamente, esto pues va a estar en esa remuneración. Lo que dicen las buenas prácticas es que tiene que estar en relación con la exigencia de tiempo, responsabilidad, porque hay comités que duran 6 horas, o perdón, consejos que duran 6 horas, 8 horas, ¿no? Y consejos que son más breves. Entonces, mucho de eso también va a depender si es por sesión y cómo va a ser, o si es por hora. O sea, obviamente hay que considerar las características de las reuniones que se llevan a cabo en la entidad, ¿no? Bien, entonces la mayoría de las entidades las remunera este, mensualmente, ¿no? Y, eh, y en función al número de reuniones, ¿no? Bueno, entonces, lo otro es la capacitación y la experiencia. La capacitación es súper importante, es uno de los puntos claves. ¿Por qué? Porque, a ver, este, queda claro que cuando llega un consejero a formar parte del consejo de administración, ese consejero llega con mucha experiencia, pero probablemente llega con una experiencia de una área específica. Algunos pueden ser gerentes generales, eso es un punto a favor, ¿no? Pero eh, por lo general llevan con un área específica. Y lo otro es que el mundo es cambiante. Es decir, eh, los riesgos cibernéticos cambian a cada rato, evolucionan considerablemente, la regulación evoluciona considerablemente. Y lo más importante para mí es que el rol del consejero no es el mismo que el rol de un gerente. Un gerente está todos los días y puede tomar medidas administrativas, mientras que un consejero va una vez al mes o 2 veces al mes o las veces al mes que corresponda o que le soliciten, ¿no? Entonces, pero no está en el día a día. Entonces, eso hace de que tengan que tener una visión eh, digamos, más estratégica, ¿no? Más de decisiones importantes. eh, y todo eso pues requiere un programa de formación integral, sobre todo en temas de riesgos emergentes, en la resiliencia, capacidad de recuperar de la organización, los riesgos cibernéticos, los riesgos climáticos. ¿Y qué pasa? En otro punto yo les hablaba de la importancia de la diversidad. Pero ¿qué pasa con la importancia de la diversidad? Lo que pasa es que si tú tienes mucha diversidad, mientras más diversidad tengas, más brecha vas a tener. Porque si tienes uno de tecnología, tienes uno en leyes y contratos, otros en finanzas, entonces cada uno, como está muy especializado, va a tener brechas en los otros temas, ¿no? Entonces, para la capacitación se requiere un análisis de brechas, ¿no? Para poder atender las necesidades eh, de acuerdo a lo que necesita cada consejero. Entonces, algunos necesitan más de unos temas, otros menos de otros temas. Entonces, este es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad, ¿no? Bien, estos son los principales temas de capacitación: riesgo tecnológico, prevención del lavado de activos, gobierno corporativo, gestión de riesgos. Esos son los principales temas, ¿no? Fíjense que principalmente son temas de áreas de control, ¿no? Áreas de control, áreas de auditoría, principalmente. ¿Ok? Bien. Entonces luego viene la contratación de consultores externos para evaluar el desempeño. Entonces, estos son revisores independientes, ¿ok? Que tienen la ventaja de que no tienen conflicto de interés con la organización. Otra ventaja es que han visto otras realidades de otros países o en otras entidades, ¿no? Eh, y bueno. Esto les permite, pues, poder establecer criterios un poco más objetivos, independientes, ¿no? El otro punto son las reuniones. Entonces, en las reuniones está primero la participación de la alta gerencia,
en las reuniones del consejo, ¿debería participar o no? El documento recomienda que no participen, o sea, recomienda que haya reuniones donde no participe la alta gerencia, ¿no? Porque recordemos que la alta gerencia reporta al consejo, que la alta gerencia es evaluada por el consejo, entonces tiene que haber reuniones donde no participe la alta gerencia, ¿no? Sobre todo esas reuniones de evaluación, y si no, no se está cumpliendo. Pero ahí sí creo que había digamos, se hizo el- la revisión, ¿no? Y en la mayoría de los casos, este, todas las reuniones tenían participación de la alta gerencia. Entonces, el mensaje, mira, deberían haber algunas en donde no participe la alta gerencia. Luego está la disidencia y diversidad en los consejos. Otra de las cosas que se estableció eh, dentro de las buenas prácticas es que los consejeros deben sentirse libres de discrepar, ¿no? Y entonces cuando se revisaron las actas, se encontró que, pues, que no habían objeciones, no habían discrepancias. Eh, pero con eso yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo no creo que los consejeros tengan que, digamos, que necesariamente tiene que haber votos en contra, y si no hay votos en contra, pues algo está mal. O sea, no creo que sea así. O sea, yo creo que el consejero sí tiene que participar, hacer comentarios, pero esos comentarios pueden ser asuntos de énfasis, ¿no? Mira, me parece, quisiera enfatizar esto, creo que esto es muy importante. Ese es ya un valor agregado que le da a la sesión, ¿no? Podría ser también a través de una pregunta, ¿no? Mira, esto que estamos viendo es un comportamiento habitual. Esto se ve en otras entidades o en otras realidades o en otros países o en otras regulaciones, ¿no? O también una recomendación, mira, yo recomiendo hacer un seguimiento a este y al otro tema, conversar con ellos 2 veces al mes, por esto, por lo otro, ¿no? Tener cuidado con estos controles, hacer estas verificaciones, son recomendaciones, o sea, pero no es que necesariamente el consejero tiene, no, voto en contra, que conste que voto en contra. O sea, no necesariamente, ¿no? Bien, entonces, eh, después está el tema de las actas de consejo, el punto 22, ¿no? Se recomienda, obviamente, que haya registros de las deliberaciones, de las decisiones, pero también eh, se recomienda que puedan haber grabación de las reuniones, ¿no? La grabación es más fácil en las reuniones virtuales, pero las reuniones presenciales tal vez es un poco más difícil porque hay que poner, digamos, eh, un sistema de audio acorde, ¿no? Un poco más sofisticado para que quede, digamos, una buena grabación. Pero, ¿qué es lo que te dice? Mira, las grabaciones son un registro digital. O sea, no hay nada mejor que una grabación porque es el acta, ¿no? Indiscutible. O sea, todos los que hemos estado alguna vez en un consejo, en un comité, y nos toca firmar el acta, siempre nos pasa, no, que yo no dije eso. No, pero es que eso no fue lo que se dijo. Que lo que pasa es que se refería a otra cosa, ¿no? Entonces, el que es inobjetable, indiscutible, es la grabación. Ahí está, ¿no? Yo dije tal cosa, tú dijiste tal cosa. Eh, entonces, es un acta digital, prácticamente, ¿no? El tema ahí con las grabaciones es que hay que tener cuidado, obviamente, con el resguardo y con las seguridades de esos videos y de su alojamiento, ¿no? Ese es el único por los temas sensitivos que obviamente se tratan en el consejo. Después tenemos el tema de la remisión de informaciones, ¿no? Entonces, esta remisión de informaciones tiene que remitirse con un plazo razonable, adecuado, ¿no? Entre 6 y 10 días recomiendan, entre 6 y 10 días antes de la reunión, ¿ok? Y que al menos una vez al año se evalúe
la arquitectura, la idoneidad, la oportunidad y el tiempo para el debate, ¿no? O sea, de la información y el tiempo para el debate, digamos, de estas informaciones que llegan al Consejo. El punto 24 tiene que ver con el reporte de la alta gerencia. La alta gerencia tiene la responsabilidad de presentar un reporte sobre los riesgos, las excepciones, los incumplimientos, las delegaciones que se ha hecho, las transacciones eh, con partes relacionadas, si ha habido algún límite que se incumplió, con periodicidad mensual. Eso es lo ideal. Hay algunas que no lo hacen con periodicidad mensual, pero se recomienda que se hagan de manera mensual. Y el último punto 25 es con respecto a las informaciones al consejo, ¿no? Entonces, al consejo no tiene que llegar todo, pero sí tiene que llegar lo más importante. Lo más importante porque es crítico o lo más importante porque puede impactar a la organización. Y esta información tiene que ser presentada de manera oportuna para que esto genere un sentido de responsabilidad y transparencia y dentro de los plazos adecuados se puedan tomar buenas decisiones, ¿no? De conveniencia para la entidad. ¿Ok? Bien, entonces, eh, el otro punto es el tema de la independencia, ¿no? Eh, los criterios de categorización para consejeros independientes. Bueno, eh, aquí eh, es importante, ¿no? O sea, hay una recomendación importante de que haya un pronunciamiento formal sobre el grado de satisfacción sobre la información periódica. Es decir, que los consejeros puedan decir, mira, a mí me parece que la información tal como me la están presentando está bien, o el plazo está bien, o el resumen está bien, o está mal, o está regular. O sea, que ellos puedan evaluar detalle, profundidad, claridad, utilidad, ¿no? Eh, por un lado. Y por otro lado, tenemos el nombramiento de los consejeros independientes, ¿no? Es decir, que haya número suficiente de directores independientes eh, que estén aislados de los conflictos de interés, que no se limite solo al número de directores independientes, sino a los criterios de categorización de los consejeros independientes, ¿no? Y por otro lado, que haya comités de nombramiento y remuneración en donde ellos apoyen con el nombramiento de los consejeros independientes y con todo su proceso de preselección, selección, elección, inducción, acompañamiento, capacitación, incluso en el cese, ¿no? Todo ese proceso. Bien. Eh, el tercer punto es el de la alta gerencia. Entonces, en la alta gerencia también tenemos los tres primeros los tres primeros que ustedes podían observar aquí, miren, estos tres para el Consejo de Administración los tenemos para la alta gerencia también. Entonces, vamos con el primero, la estructura, la composición de la alta gerencia, ¿no? Entonces, la alta gerencia son todos los que le reportan al gerente general. ¿Y cuál es el número? Porque aquí el informe sí da una referencia que deberían haber 6 personas, ¿no? Ese es como el número ideal, 6 personas. Obviamente dejan abierta la posibilidad que dependiendo de la organización puede ser un poco más, un poco menos, pero si es un poco menos, hay concentración de poder. Si es un poco más, hay, digamos, ya, digamos, pérdida de enfoque, algunas duplicidades que se pueden dar entre las áreas, la coordinación ya no es tan buena, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número? Más o menos son unos 6. Puede ser 5, puede ser 7, pero el informe se atreve a dar una referencia que es el de 6 personas, ¿no? Que deberían reportar directamente al director ejecutivo, ¿ok? Ni mucho ni poco. Luego, tenemos la participación de miembros expatriados. Entonces, se le da valoración positiva a los expatriados cuando están en la gerencia porque tienen una perspectiva global, porque entienden de otros mercados, porque conocen de otras prácticas o buenas prácticas, ¿no? Entonces, eso también es parte de la toma de decisiones integral, ¿no? Es un elemento que ayuda a la toma de decisiones. Y
tenemos en el punto 30 la asignación de puestos claves en función de la autoridad y de la responsabilidad, ¿no? Entonces, se recomienda que las áreas de riesgos y control, por ejemplo, estén dotadas de autoridad, independencia, recursos y sobre todo de acceso directo al consejo, ¿no? Eh, Muy importante que puedan acceder, porque si no acceden directamente al consejo, puede que reporten a el director general y que eso no llegue, digamos, de la mejor manera, teniendo en cuenta que son áreas de riesgos y control, ¿no? Son lo que se denomina una segunda línea. Ahora, con respecto a las funciones, primero que haya una buena comunicación, que es el punto 31, ¿no? Evidenciada en actas, que haya interacción entre la administración. El punto 32, que haya una autoridad del presidente ejecutivo en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eh, pero limitada. O sea, por ejemplo, las funciones y responsabilidades de la alta gerencia no deberían estar en manos del presidente ejecutivo o el director general, sino del consejo. ¿Ok? Pero lo que se encontró en el estudio es que en muchas organizaciones es el presidente ejecutivo el que maneja eso. Entonces, obviamente, eso pues no es lo ideal. Eso debería establecerlo el consejo, ¿no? Esas funciones y responsabilidades de la alta gerencia. Y claro, una vez que se establecen, quien dirige a ese equipo, obviamente sí es el director general, ¿no? Pero si él toma decisiones unilaterales con respecto a esas funciones y responsabilidades, pues obviamente eso puede generar algún tipo de conflicto de interés. Está también el rol de la auditoría interna, ¿no? En la integridad y exactitud de las informaciones. Entonces, se requiere que toda la información que va al consejo, las rendiciones de cuentas, los indicadores, o sea, todo eso tenga una labor de auditoría, ¿no? O que intervenga, digamos, la auditoría para que pueda asegurar que que esa información llega de manera idónea, que es una información completa, exacta, relevante. ¿Ok? Bueno, entonces, y luego está finalmente el desempeño, ¿no? Entonces, también se evalúa el desempeño de los miembros de la alta gerencia. ¿Ok? Eh, el comité de nombramientos aquí tiene un rol también para establecer los criterios de evaluación. Lo ideal es que sea independiente. No debería basarse en la autoevaluación, ni tampoco en la evaluación cruzada, porque en la evaluación cruzada yo te evalúo a ti, tú me evalúas a mí, pueden generarse también conflictos de intereses, ¿no? Y no es que esté mal, pero no debería basarse la evaluación en eso solamente, sino en evaluaciones externas con intervenciones de consultores externos, por ejemplo, eh, donde se establezcan logros o el avance hacia los logros de largo plazo, no tanto los de corto plazo, sino de largo plazo o de las rentabilidades ajustadas al riesgo. Y está la remuneración de los miembros de la alta gerencia. Entonces, esto también considerando los objetivos estratégicos, que son los objetivos de largo plazo, y la contribución a esos objetivos que tiene pues cada una de las áreas. ¿Ok? Bueno, eh, luego tenemos los grupos financieros. Entonces, esta parte que es más corta, se recomienda que los grupos financieros, los miembros del consejo que están relacionados a la casa matriz no participen de varias empresas o en varios consejos. Esa es una recomendación para evitar los conflictos de intereses, ¿no? Por otro lado, que la organización reporte a la casa matriz o al consejo de la casa matriz para que la casa matriz pueda tener una visión más holística y pueda evaluar o observar anticipadamente algunos riesgos de contagio o algunas brechas o algunas oportunidades también. Luego, que se lleve a cabo un sistema de gestión consolidado de posición de riesgos, ¿no? Eso, digamos,
también lo consideran, que haya un mapeo de riesgos, que se haga un análisis de cómo están relacionados esos riesgos, ¿no? Que haya una buena capacitación, una buena cultura de riesgo, que se promueva la cultura de riesgo en el grupo. Y en el punto 39 que una vez que se han medido los riesgos del grupo, eh, se establezcan los capitales requeridos en las empresas del grupo en función a los riesgos, ¿no? Entonces, los capitales o el patrimonio requerido debe estar en función de los riesgos, pero yo no lo puedo determinar si no hago un análisis de riesgos previos, ¿no? Y finalmente, en los lineamientos para la documentación interna, tenemos estos 6 puntos o 7 puntos, que son los últimos de nuestro informe que estamos analizando. Primero, los lineamientos en los estatutos, ¿no? Ahí hablan algo muy interesante porque dicen, miren, debe existir en los estatutos o el pacto social la, las sanciones, debe estar expresamente establecidas las sanciones a los consejeros, ¿no? Y su responsabilidad de revelar los conflictos de interés y actualizar los potenciales conflictos de interés que podrían tener. Ahora, en los documentos de la entidad, primero, la responsabilidad es la alta gerencia. Que las funciones y responsabilidades de la alta gerencia estén en un documento de peso, o sea, que no estén en un documento de descripción de puestos, no, 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 es alta gerencia, ¿no? Que estén en un documento importante. La política de dividendos. La política de dividendos ayuda muchísimo a generar confianza, porque da certidumbre, ¿no? De certidumbre de lo que se puede hacer o lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. La divulgación de información. ¿Qué va a divulgar de información la entidad? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de información? ¿No? Información financiera, información de resultados, información de la gobernanza, información de la sostenibilidad. Y aquí sí hay un punto que se menciona, es la política de adquisición de otras entidades financieras. O sea, que esto está tomado, ese es lo malo de tomar, digamos, algunos reportes de buenas prácticas, que en los países grandes las entidades compran otras entidades con mucha mayor frecuencia, es mucho más común, hay mayor madurez en los mercados, pero en los mercados latinoamericanos no tanto, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo con pinzas. Luego tenemos la actualización del reglamento del consejo. Entonces, en la actualización del reglamento, esto se requiere, digamos, analizar por lo menos una vez al año, ¿no? Esa es un poco o que haya por lo menos una periodicidad establecida. Luego está la responsabilidad del presidente ejecutivo en la declaración precisa, o sea, que tiene que firmar diciendo soy responsable y que esta información es veraz, que esta información es fidedigna, que refleja la solvencia, que refleja los riesgos, que cumple las normativas. El punto 44, que se divulgan los conflictos de interés de la alta gerencia del Consejo, tiene que estar establecidos en un documento formal. El 45, de las tasas preferenciales para préstamos y facilidades, que no deben tener discrecionalidad, porque eso no es una buena práctica, ¿no? Ni que tampoco tiene que estar en función de la jerarquía. Mientras más alta jerarquía, mayor es la concesión o el acceso a estas facilidades, pues, o el subsidio o el beneficio. Entonces, se recomienda que sea una política un poco más estándar, y que no considere y que no esté en función necesariamente de la jerarquía, ¿no? Bien, eso reduce los conflictos de interés. Y el otro es la adecuación de documentación interna, ¿no? En base a mejores prácticas. O sea, todo esto que hemos hablado, estos 46 elementos. Entonces, el punto es cómo nosotros los incorporamos en los manuales, en los procesos, en las políticas, o sea, en el día a día de la organización, ¿no? Es el último elemento, digamos, y que eso ya tiene que ver con documentos específicos que la organización establece. Bueno, eh, amigos y amigas, hemos llegado al final. Les Así es. agradezco muchísimo. Ahora con